Bueno, bendiciones queridos hermanos, los saludo la paz del Señor. Acá estamos con mi esposo en la comunidad de nuestra casa y bueno, y queremos compartir con ustedes un mensaje precioso. Más bien es una enseñanza, pero ya les digo desde ahora, no va a ser una enseñanza totalmente profunda porque esto llevaría tiempo, capaz que hasta días. Y bueno, y es un estudio muy bonito, pero también siempre decimos con mi esposo que es un estudio que hay que tomarlo con pinzas. ¿Ah? Así que bueno, que Dios les bendiga. Bueno, para los que no me conocen, voy a presentarme primeramente, disculpen. Mi nombre es Erika. Muy buenas tardes, hermano. Bueno, para quien me conoce, mi nombre es Gustavo, ¿verdad? Y para que no me conocen, mi nombre es Gustavo. Dios les bendiga, hermano, a todos. Acá en Montevideo está nublado, está lloviendo, hay viento, pero aún así, ¿verdad? Agradecidos con nuestro buen Dios. Amén. Y bueno, vamos a tratar un tema. Yo voy a hacer unas preguntas, mi esposo va a responder con la Biblia, ¿no? Procuraremos. Mi esposa dijo que iba a hacer un estudio. Sí, podría ser, pero más que un estudio, una paráfrasis para poder llevar la idea y comprender, ¿verdad? Lo que la Escritura nos está diciendo al respecto. Y bueno, por eso aclaré que si fuera un estudio en profundidad llevaría tiempo, días, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero vamos a tratar de que tú, con la Biblia en la mano, me contestes lo que yo voy a preguntar porque es lo que queremos tratar el día de hoy. Te voy a hacer 3 preguntas, te las voy a hacer recorridas y dice, ¿el diezmo es bíblico? Pregunta número 1. Pregunta número 2, ¿quién daba el diezmo? Pregunta número 3, ¿quién recibía el diezmo? Y te voy a hacer una última pregunta, que no sé si quieres que te la haga ahora o te la hago después. Bien, hágala. La iglesia, ¿diezma? Bueno, procuraremos dar la respuesta, ¿verdad? Con la ayuda de nuestro buen Dios y su palabra, ¿verdad? La mayoría de los que enseñan o predican el diezmo se basan en 1 o 2 versículos, ¿verdad? Que está en el libro de Malaquías, capítulo 3. Se encuentra en el versículo 8 al 10, es lo que yo voy a leer ahora. Dice Malaquías 3, del 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, con respecto a la pregunta si el diezmo es bíblico, sí, es bíblico, lo acabamos de leer. Ahora, la pregunta que habríamos que hacernos es la siguiente. Porque si nosotros solo preguntamos si el diezmo es bíblico y ya vemos escrito, por ejemplo, acá en Malaquías, vemos por allá por Génesis también, capítulo 27, capítulo 14, ¿verdad? Sí, el diezmo está escrito en la Biblia. Es verdad, es bíblico. La pregunta es, esta pregunta es clave, es si la iglesia de nuestro Señor Jesucristo le corresponde el diezmo. Esa sería una pregunta más interesante desde el punto de vista de que uno va investigando, leyendo en el texto y evacuando dudas y aclarando el panorama. Bueno, entonces te la vuelvo a hacer. Bien. Bueno, él me corrige siempre. A la iglesia del Señor Jesucristo, ¿le corresponde diezmar? No le corresponde diezmar. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el diezmo está comprendida en lo que es el pacto y la ley con Israel. De hecho, cuando citan muchos pastores o quien esté en cierta iglesia, Malaquías, ¿verdad? Del 8 al 10, es casi como para infundir un poco de miedo, ¿verdad? Pero no explican todo el libro, no leen todos los capítulos, no leen todos los versículos. De hecho, muchas veces decimos que es un tema delicado y se trata con pinzas. Sí, tanto con pinza que se trata es que a veces se toma de todo un libro un versículo solo y en algunos casos hasta medio versículo, ¿verdad?
para enseñar lo del diezmo. No se enseña todo, ¿verdad? Bueno, te puedo decir algo también. Yo recuerdo en mis primeros comienzos en el Evangelio, cuando me convertí al Señor, comencé a congregarme, a servirle. Para mí, Malaquías era ya la clave al diezmo. O sea, era hablarme de Malaquías y yo sabía que íbamos a tratar el diezmo. Y eso es lo que hoy en día muchos también tenemos presente. Hablamos de Malaquías y nos acordamos de Malaquías 3:10. Claro, porque no se enseña, por ejemplo, cuando usted va al capítulo 1 de Malaquías, mire lo que dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. No dice profecía de la palabra de Jehová contra la iglesia, no. Y tampoco explican que en el libro de Malaquías Dios le estaba haciendo observaciones al pueblo de Israel de que habían dejado los mandamientos del Señor, que estaban dejando a sus esposas por esposas extranjeras más jóvenes. Eso era lo que el Señor estaba enojado con el pueblo. Pero no, la mayoría que predican el diezmo por ambición, por ignorancia, no sé, yo no voy a juzgar, es mi Señor el que va a juzgar eso, ¿verdad? Las motivaciones de nuestros corazones, ¿cuáles son? Esta es una pregunta clave también a hacerse. ¿Cuáles son las motivaciones de nuestros corazones cuando hablamos con respecto al diezmo? ¿Realmente lo estamos haciendo con un corazón sincero y honesto o porque brilla el oro en nuestros ojos? Pero vemos todo lo demás de la palabra de Dios que nos quiere corregir, instruir, enseñar, y que, como dice el capítulo 4, que habla del sol de justicia, ¿verdad? De la venida de nuestro Señor. Cuando se lee Malaquías no se habla nada de eso, ¿verdad? Por eso es... O se habla poco. O se habla muy poco o nada, aisladamente. Prácticamente al libro de Malaquías se lo toma solamente para tomar estos dos versículos del capítulo 3, y que dice, lo voy a leer otra vez porque quiero hacer una observación. ¿Robará el hombre a Dios? Pues me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Malditos sois con maldición. Cuando usted va a Deuteronomio, hay cierta ordenanza que Dios le da al pueblo de Israel, y dice por allá por el capítulo 27, 28, 29, 30, que son beneficios de la obediencia, ¿verdad? Y después la maldición. Si tú, Israel, haces esto, serás bendito en el campo, bendito aquí, bendito allá, bendito allá, bendito allá. Y si tú no cumplieres con esto, será maldito aquí, maldito tu entrar, maldito tu salir. Es al pueblo de Israel, no a la iglesia. Es siempre dirigido al pueblo de Israel. Ahora, con la pregunta: ¿quién daba el diezmo? Los que daban el diezmo eran 11 tribus. ¿11 tribus? Sí, porque Dios dio una ordenanza que una de las tribus iba a oficiar para el sacerdocio en el templo, ¿verdad? En el tabernáculo. ¿Cuál era esa tribu? La tribu de Leví. Por lo tanto, las otras 11 tribus que eran dueñas de campos, territorios donde nacía el alimento, tenían el ganado, ¿verdad? Le tenían que llevar el alimento a estos sacerdocios y le tenían que llevar todos esos animales y ofrendas para presentárselo a Dios, y también para que los sacerdotes coman. El diezmo solamente lo recibían los sacerdotes. Tampoco diezmaba todo el pueblo, porque las viudas, las huérfanas y los pobres no diezmaban. Ellos no tenían obligación de diezmar, conforme a la ley de Israel, conforme a la ley judía. Así que ahí ya respondimos dos respuestas. Los que recibían el diezmo eran los levitas. Los que daban el diezmo eran los dueños de tierras que el Señor le había dado. Pero no así los pobres, las viudas y los huérfanos. Ellos también recibían parte del diezmo, porque incluso el diezmo no era un diezmo como tal que se nos enseña a nosotros. Había 3 clases de diezmo, que cuando usted suma todos esos diezmos llegaba como a un 23% o algo así más o menos. O sea, que diezmaban un 23%. Claro, sí, diezmar 23%, lo que hace es que hay que hacer una sumatoria de cosas, y el diezmo en sí en general era un 23%. Ahora, ¿la iglesia diezma?
Bueno, tengamos en cuenta que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y una de las preguntas también clave que tendríamos que hacer es, ¿Jesucristo diezmó? Yo no he encontrado un pasaje que Jesucristo haya... Muy bien. Y escuchemos qué bonito que es esto cuando nosotros vamos entendiendo la palabra de nuestro buen Dios, ¿no? ¿Por qué Jesucristo no diezmó? ¿Y por qué Jesucristo nunca tampoco recibió el diezmo? Escuche con atención esto. Cuando nosotros vamos a la ley del Antiguo Testamento, los que recibían el diezmo era la tribu de Leví. De ahí los levitas. Jesucristo no era levita. Jesucristo no era de la tribu de Leví. Dice Apocalipsis 5:5 que Él es el león de Judá. Jesucristo era de la tribu de Judá. Y cuando usted va a Hebreos 7, allí va a encontrar que viene toda la paráfrasis, ¿verdad?, que toma de la analogía de Melquisedec y explica que venía un nuevo sacerdocio de la cual no era de Leví, era de Judá. ¿Quién era? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo, podríamos decir, no estaba habilitado para recibir el diezmo, conforme a la ley, porque lo único que la recibían eran los levitas. Y mi Señor era de la tribu de Judá. Ahora, la otra pregunta, ¿Jesucristo diezmó? No, porque la ley decía que los que diezmaban eran las otras 11 tribus que habían recibido tierras. Y Jesucristo no tenía dónde recostar su cabeza. La única pertenencia que el Señor tenía se la disputaron los del Imperio Romano, la túnica. La túnica del Señor. Esa era toda la posesión que el Señor tenía en esta tierra. El otro día estaba recordando y haciendo un devocional. Yo también recordaba a nuestro Señor que Él decía estas mismas palabras que la palabra dice que Él no tenía donde recostar la cabeza y también recordando todo lo que Él tenía no tenía nada material. Él llegó a pedir prestado una barca, llegó a pedir prestado un burro, llegó a pedir prestado hasta los alimentos que tenían cuando hicieron la multiplicación de los panes y los peces. No fueron a comprarlo, lo consiguieron ahí, había un muchacho que los tenía y ahí vino el milagro de la alimentación a tantas personas. Yo digo, la humildad de nuestro Señor Jesucristo es algo que no lo vamos a entender, no nos vamos a comprender jamás humanamente, porque la verdad que humilde, amoroso, el amor de nuestro Señor, la misericordia de nuestro Dios es incomprendible al ser humano. Así que simplemente nos toca decir gracias por tan precioso sacrificio, Jesús, gracias por tanto amor hacia nosotros, gracias por tu palabra, por tu enseñanza que nos da vida cada día. Y bueno, no me quiero salir del tema, pero la verdad que mi esposo me trajo el recuerdo tan bonito de la palabra que nos cuenta qué humilde que fue nuestro Señor en la tierra, ¿no? Siendo Dios, teniéndolo todo, qué humildad nos muestra a través de la palabra, nos da para nosotros, ¿no? La verdad que sí. ¿Y sabe qué, hermanos? Hay algunos que cuando estudian la palabra de Dios, estoy hablando de los ambiciosos, y se dan cuenta y llegan a darse cuenta y comprender en su fuero interior de que el diezmo no es para la iglesia, ¿qué hacen ellos? Suspicazmente. Se van antes de la ley. Y encuentran un pasaje, por ejemplo, como en Génesis 14, ¿verdad?, donde Abraham le da los diezmos a Melquisedec, ¿verdad? Vamos a leer un par de versículos, ¿verdad?, para arrojar luz sobre este tópico, ¿verdad?, del diezmo. Melquisedec bendice a Abraham. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito
sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Verdad? Ahora, Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo lo que. Abraham no le dio los diezmos de toda su hacienda. Abraham fue a una batalla, tomó ciertos recursos de allí y le dio el diezmo del botín. Es más, Abraham de todo el botín no se quedó con nada, porque dice que ni un cordón él iba a tocar de eso, nada. Los únicos que se llevaron algo del botín fueron Amer, Escol y Mamre, pero Abraham nada tocó de ese botín. Ahora, cuando nosotros vemos acá, vemos al rey de Sodoma que le dice, dame los hombres, porque le servía para la tierra, trabajar la tierra y todo eso, ¿verdad? Y a veces vemos una actitud de ciertas personas cuando leen este capítulo y no ven la grandeza de Dios. Por ejemplo, no ven que viene hablando del Dios Altísimo, lo repite 3 veces. No ven que Dios hizo una promesa en el pasado al pueblo y que se venía cumpliendo. No ven eso, solo ven oro, solo ven plata, money. Es lo único que ven. Sus ojos están cegados y no pueden ver las escrituras en profundidad. Que viene mostrando la escritura cómo Dios en medio de los tiempos va cumpliendo aquello que un día dijo que Él iba a hacer, y que por ese linaje a lo largo de la historia iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo. Es tanto la codicia de algunos hoy que no pueden ver, anulan la sangre de Jesucristo, anulan la palabra de Dios, que no pueden ver eso. Solo ven que Abraham le dio el diezmo, pero no ven ni siquiera esto. Mire lo que hizo Melquisedec, sacó pan y vino y le dio a toda la comitiva que venía con Abraham. Bueno, si reciben el diezmo, que saquen pan y vino y le den a todo. O sea, si vamos a aplicar bien la palabra, ¿no? Nuestro Señor es bueno, es misericordioso, nos hace entender las escrituras. Ahora, hermano, si usted ve que la congregación está necesitada económicamente, usted tiene en el Nuevo Testamento doctrina de la ofrenda. Y usted puede enseñar la doctrina de la ofrenda, ¿verdad? Que Pablo enseñó a la iglesia. Y es tan bonita de enseñar. Y es hermoso enseñar la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones de nuestro corazón? ¿Será la codicia? ¿Será la ambición? ¿O por ahí lo hacemos por ignorancia? No sé. Y no es malo tener ignorancia. Lo malo es mantenerse en ella. Exactamente, eso era lo que te iba a decir. Qué bueno es tener la escritura, leerla, escudriñarla. Hay un pasaje bíblico del Antiguo Testamento, no quiero fallar, por eso no lo voy a decir qué capítulo, qué versículo, pero bueno, ustedes lo saben, está en la Biblia, así que es fácil de encontrarlo porque es muy conocido. Cuando el Señor dice, mi pueblo pereció por falta de entendimiento. Tremendo. Mi pueblo pereció por falta de entendimiento. ¿Saben qué, hermanos? Lo encontramos en el Antiguo Testamento. Lamentablemente, tristemente, ¿no? Está la palabra de Dios para escudriñarla, leerla, ¿verdad? El pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Y sabe qué? Yo como cristiano hoy, y usted como cristiano, usted puede observar eso, que el pueblo está pereciendo por falta de instrucción en la palabra de Dios, por falta de dirección, ¿verdad?, de los líderes que están frente a las congregaciones. No estoy diciendo todos, ¿verdad?, porque algunos al escuchar esto hoy, que no es una enseñanza profunda, es una somera paráfrasis, ¿verdad?, pero que puede arrojar luz y ayudar a comprender la Escritura y el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Hay una cantidad de pseudo iglesias, falsas iglesias, que en nombre del Señor, dice la Escritura, que van a venir a ser despojos de ustedes, ¿verdad? Por desconocimiento de la palabra de Dios. Y hay toda un evangelio de la prosperidad que lo agarra de los pies a usted, lo agarra de los pies así, y procura sacarle hasta la última moneda. Lo pone de cabeza abajo así y hasta que no siente sonar la última moneda no lo van a soltar. Quería hacerte un comentario. El otro día estaba mirando
a un predicador, no vamos a decir predicador, no sé cómo llamarlo directamente, le voy a decir la verdad, hermano, que decía que él no se juntaba con gente que no producía, que él se alejaba de la gente que no producía. Yo les aseguro que no estaba hablando de producir de los dones del espíritu ni nada, producir. Entonces, y lo siguen, masas siguen. ¿Por qué? Porque tienen una gran iglesia, porque tienen una cantidad de miembros, miles de miembros, y lo siguen. Dicen, no, es un varón de Dios, mirá todos los miembros que tiene, mirá el poder, mirá esto, lo otro. Y yo miraba a este hombre, a este señor, cómo se burla del Espíritu Santo, cómo se burla de lo que dice la palabra, que para Dios es algo que no se perdona. Qué tremendo. Hermano, otro pasaje también que toman aisladamente, ¿verdad? Porque toman pasajes de los pelos para probar algo que la Biblia no aprueba, aprepo. Otro pasaje que algunos que estudian la palabra de Dios, pero tienen codicia en su corazón, porque hay quienes estudian la palabra de Dios con honestidad y quieren enseñar al pueblo, ¿verdad? Pero hay otros que estudian la palabra de Dios y cuando llegan a darse cuenta y comprender que el diezmo no es una ordenanza para la iglesia, ellos siempre van a tratar de saltar a versículos anteriores a la ley. Y por ejemplo, y se van a Génesis 4:4, ¿verdad? Que dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a sus ofrendas. Si usted presta atención, en castellano acá no está la palabra diezmo, está así ofrenda. Lo que Dios estaba mirando allí era la actitud del corazón de los hombres, ¿verdad? No aparece el término diezmo, no está. Ahora, ni siquiera tienen honestidad para eso, porque sí aparece el término ofrenda, sí. Ahora, ¿qué era la ofrenda? ¿De qué estaba hablando Dios en este pasaje? De la actitud del corazón de los hombres, de eso es lo que está hablando, ¿verdad? Y recordemos, hermanos, que el Señor, como tenían los persas en el pasado, los persas tenían un libro que se llamaba el libro de las memorias, ¿verdad? Que ese libro de las memorias, ellos hacían ciertas anotaciones, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, hermano, cuando querían matar a Mardoqueo, ¿se acuerdan? ¿Por qué se salvó la vida de Mardoqueo? Porque estaba en el libro de las memorias que Mardoqueo había salvado de alguna manera la vida de aquel rey. Entonces tomaron el libro de las memorias y vieron lo que Mardoqueo había hecho y fue salvado, ¿verdad? Y miren lo que dice Malaquías 3 y versículo 16, en el mismo capítulo donde muchos toman el pasaje del diezmo. Capítulo 3, verso 16. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dios conoce las actitudes de nuestro corazón y el Señor tiene un libro de memorias, ¿verdad? Y ahí va tomando apunte el Señor de todo lo que nosotros hacemos. Y el Señor va a tomar apunte conforme cuáles son las motivaciones de nuestro corazón. Ah, solo el diezmo, pensaron ustedes. Y el Señor un día va a juzgar las motivaciones de nuestro corazón, porque el Señor viene pronto, ¿verdad? Así que, hermanos, meditemos en la palabra de Dios. Es verdad, porque cuando Jesús se enfrentó frente a los fariseos, allí podemos encontrarlo también, Jesús decía, ustedes que diezman, Mateo, ofrendan, pero han dejado el amor, hacer lo más importante, la justicia, el amor al prójimo, ¿verdad? Cuando hacer esto, dice el Señor, sí, sin dejar de hacer aquello. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, desde Mateo 1 hasta Apocalipsis 22, 21. Mi amor, ¿por qué dice el Señor eso? Hacer esto sin dejar de hacer aquello, sin dejar de diezmar. ¿Por qué Claro. lo dice?
porque los judíos diezmaban, pero de lo más barato, de lo más, hasta yuyos del campo traían para diezmar. Acá en Malaquía, Dios se queja porque traen lo peor al templo del Señor. La ley decía que las ovejas tenían que ser sin mancha, tenían que tener cierto tiempo, cierta edad, perfecta. Y ellos, ¿qué hacían? Tomaban así de cualquier lado y hasta lo robado ofrendaban. Y recordemos que estaba la tribu de Leví, estaban los sacerdotes, estaban los levitas, estaba el tiempo de la ley, había que diezmar. Jesús no lo hacía porque él era pobre y no tenía heredad ninguna, pero había quien sí lo tenían que hacer. Eran 11 tribus que tenían que hacerlo, y de esas 11 tribus eran aquellos que tenían, eso es lo que yo estoy entendiendo, claro, aquellos que tenían heredad diezmaban a los sacerdotes. Y prestemos atención en esto, muy importante, ¿verdad? Cuando toman el capítulo 3 y verso del 8 al 10 para pedir los diezmos, la maldición, ¿verdad? La maldición le caía a los judíos por no cumplir la ley de Dios. Pero Malaquías, el libro de Malaquías, está hablando de la corrupción de los sacerdotes. Haciendo un paralelismo a la iglesia, la corrupción de los pastores, a ellos le está hablando, si quieren aplicar bien la palabra, y de los esposos que estaban abandonando a sus esposas por mujeres extranjeras, cuando el mandamiento era que se casaran con judías, judíos con judíos. ¿Por qué? Para mantener la ley de Dios y que no entraran idolatrías al pueblo de Dios. Eso, un buen hermano, un buen pastor, un buen maestro enseñaría todo eso. Y no solamente iría como un vuelo en un helicóptero y solamente ve en sus ojos el diezmo nada más. Escudriñar todas las escrituras, porque ella es vida. La palabra nos da vida, salvación. Nos Amén. Muestra a Cristo en todo momento. Amén, amén. Bueno, esto del diezmo da para mucho más. Tendríamos que leer todos los pasajes bíblicos de todo lo que se habló, no solo el haber leído Malaquías ni haber leído Génesis, un pequeño pasaje de Génesis, sino que leer todo. Tendríamos que leer todo, y se hace muy extenso también. Si alguien desea más información con respecto al diezmo, una enseñanza más profunda, bueno, comuníquense con nosotros y procuraremos arrojar más luz con la ayuda de nuestro buen Dios, ¿verdad? Porque la palabra dice edificarse los unos a los otros, ¿verdad? Los unos a los otros, y a veces no comprendemos eso. Perfecto. Bueno, y lo que sí nos queda claro, que nosotros como la iglesia de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, sí debemos de aprender a ofrendar. ¿Ah? El Nuevo Testamento habla muy bien y enseña. ¿Ah? Las cartas de Pablo, las iglesias que Pablo abrió, enseñan a ofrendar. Es más, se habla muchísimo, aporta mucha luz acerca de la ofrenda. Aporta también la luz de que nosotros como buenos cristianos, como buenos creyentes, tenemos que aguardar de antemano, o sea, tener esa ofrenda ya reservada para el Señor. No limitarnos a un simple 10%. Nosotros tendríamos que dar más, porque es de lo que sale de nuestro corazón. O sea, la ofrenda es un 10% como mínimo, o dar más, porque es para la obra del Señor. ¿Entienden, hermanos? O sea que la ofrenda va más allá del 10%. La Biblia nos habla de una viuda que lo dio todo lo que tenía. Su única riqueza era eso y lo ofrendó. Y no es que sea una cantidad lo que ella dio. Es más, habían otros que ofrendaban más. Pero dice el Señor que esos más que ofrendaban eran las obras. No era algo que ellos daban de corazón. Lo damos para que vean que damos. Sin embargo, esta viuda no tenía nada y de lo que no tenía lo dio todo. Y esa fue la ofrenda que recibió el Señor. Y eso es tremendo, es precioso que nosotros podamos aplicarlo, tomarlo como ejemplo, ser como esa viuda que separó ese dinero y dijo, no, esto es para mi Señor. ¿Y saben qué, hermanas y hermanos? Ustedes lo tienen que enseñar a su familia, a sus hijos, en su casa, a ofrendar. Vamos a llevarle al Señor esto. No es porque el Señor precise nuestro dinero, sino que es una forma también de honrar, de alabar al Señor. Y nos ayuda a crecer a nosotros, dice Pablo, ¿no? Que separar de antemano el primer día de la semana, ¿verdad? Y que debemos dar conforme prospere nuestra alma, de acuerdo a lo que Dios nos vaya dando a nosotros, de lo que Dios ya nos dio, es devolver al Señor, ¿verdad?
Es eso, se trata de eso. Sí, y no atarse a vivir a la ley, porque si nosotros queremos traer a la ley en los tiempos de gracia, no es correcto. Sabemos que como cristianos no es correcto vivir por la ley, ahora vivimos por la gracia. ¿Sabe lo que dice Gálatas 3:10? Gálatas 3:10 dice que el que quiera vivir por la ley sea maldito. Gálatas 3:10, porque está obligado a cumplir toda la ley. Y vamos a usar el sentido común. Si usted quiere vivir por la ley, está anulando la obra de Cristo. Y bueno, y si se vive por la ley trayendo los diezmos, también tenemos que entender que por la ley no es un 10%, que es un 23%. También tenemos que entender que cada 3 años, porque eso lo podemos leer, ahora no lo hablamos, cada 3 años los sacerdotes tomaban ese diezmo y lo repartían, lo daban a las viudas, a los huérfanos. O sea, eso no lo vemos en las iglesias, vemos a los pastores que reciben los diezmos, pero después no lo vemos cada 3 años repartir, hacer el repartimiento como lo cuenta el Antiguo Testamento. Y eso es obvio, no va a pasar porque somos la iglesia del Señor Jesucristo. No tendría por qué pasar nada de esto. Un consejo, hermano, de un hermano que se preocupa por el otro hermano en cuanto a qué es lo que de qué nos estamos alimentando. Si usted ve una iglesia donde solamente se predica el diezmo ahí, mi sugerencia, huya de ahí y busque una iglesia de sana doctrina, ¿verdad? El amor al dinero es raíz de todos los males, dice la palabra del Señor. El dinero es necesario, pero el amor al dinero es la raíz de todos los males. Tanto es así, como vimos un rato, que toman pasajes bíblicos, anulan la cruz de Cristo, anulan la palabra de Dios y solo ven el dinero, nada más. Corrupción se llama así. Bueno, y qué bueno que es que a través de la Biblia podemos comprender que si nosotros antes no sabíamos y dábamos el 10%, ese 10% puede ser un 10% de ofrenda. Ya no es un 10% de diezmo, ahora es un 10% de ofrenda. Podemos dar un 15, un 20, un 30, podemos dar un 50%. Podemos darlo todo, como lo dio la viuda. ¿Por qué? Porque amamos a nuestro Dios, servimos a nuestro Dios con nuestra vida, con nuestras ofrendas, con nuestros bienes servimos al Señor. Amén. Y eso se aprende y es bíblico y es para estos tiempos. Así que en otro tiempo yo creo que podríamos hablar acerca de la ofrenda, aunque hablamos bastante ahora. ¿Verdad que sí? Y podríamos cerrar con una pregunta, ¿verdad? Y esa pregunta creo que nos va a motivar a escudriñarnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuáles son las motivaciones de nuestros corazones? Hermanos, que Dios les bendiga, Dios mediante nos estaremos viendo en otra oportunidad, ¿verdad? Y aquel que quiera saber algo más al respecto del diezmo, estamos a las órdenes. Me gustaría orar también. Pues sí. Orar, ¿no? por cada hermano, por cada líder, por cada pastor que esté ahí pastoreando, guiando una congregación y que pueda haber recibido esta breve información de lo que es el diezmo y que ya le digo, es algo muy extenso. Yo cuando lo aprendí no lo podía creer porque fue como que me iluminó algo que no lo había entendido. Para mí, ya les digo, en mi cabeza estaba Malaquías, siempre era tocar Malaquías, tocar el diezmo, y sin embargo cuando vi que la palabra, el Señor estaba reclamando otra cosa, que estaba la moralidad, o sea, lo inmoral que estaba el sacerdocio en ese tiempo, el diezmo quedó muy chiquitito en todo lo que el Señor viene hablando a través de Malaquías. Es tremendo, hermano, que Dios nos ilumine cada día con su palabra, con el mensaje correcto, porque el mensaje del Señor siempre es correcto, es perfecto. No podemos nosotros quitarle, dice la palabra, ni añadir nada. O sea, tenemos que leer detenidamente y comprender, ubicar el texto en el contexto, para comprender qué es lo que el Señor nos demanda, qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Y sin olvidarnos que estamos viviendo en la gracia. Tenemos el Antiguo Testamento, desde el principio el Señor viene hablando de Jesucristo. Siempre Dios, desde el Antiguo Testamento, del Génesis, ya nos muestra a Jesucristo. Desde el Génesis a Apocalipsis siempre nos está mostrando a Jesucristo. Es el dedo de Dios, del Antiguo al Nuevo Testamento, mostrándonos a Jesucristo. No nos podemos olvidar de eso y de tener en pequeñas
en pequeños versículos acomodarnos según a lo que nosotros queremos transmitir. Y eso es precioso, que el Señor nos haya dado la revelación acá y que hoy la tengamos por escrito. La verdad de las cosas que somos bendecidos, somos benditos por del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación, la profecía por escrito, al alcance de nuestra mano, en el celular. Hoy hay diferentes formas de poder escuchar la palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos a orar para que el Señor siga iluminando nuestras vidas. Ahora hemos aprendido acerca del diezmo para que el Señor siga trabajando en nuestro corazón. Qué bueno es a aquellos hermanos que aprendan y realmente lo apliquen a su vida, ¿no? Padre bueno, te damos las gracias, Señor, por brindarnos esta oportunidad, Señor, de exponer tu palabra, Padre. Y te pedimos en esta hora, Señor, que aquel hermano, aquella hermana, Señor, que pueda estar escuchando, Señor, de tu palabra, que tú arrojes luz, Señor, sobre su vida, le traigas iluminación en su mente, en su corazón, Padre bueno, y que a partir de entonces, Padre, a comenzar a aplicar bien tu santa y bendita palabra, Señor, y que dejemos de lado, Señor, o ambiciones o caprichos personales, Señor, y que solamente mostremos a Jesucristo. Ese es nuestro desafío, Padre, ese es el propósito, Señor, que es mostrarte a ti en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, exponer tu santa y gloriosa palabra que nos muestra a Jesucristo, Señor. Y muchas veces nosotros, Señor, o sea por ignorancia o lamentablemente por ambición, queremos ver solamente dinero. Eso es lo triste, Padre, que no vemos al gran plan de salvación que tú trazaste en medio de todos los tiempos para darnos salvación y vida eterna. Señor, ayúdanos, Señor, ilumínanos, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón y haznos, Señor, hacedores de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, y que Dios los bendiga.